Muy buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio del capítulo 21 del libro de los Hechos. En esta ocasión vamos a analizar el final del tercer viaje que hizo por su propia voluntad, por su propio pie, el apóstol Pablo antes de ser preso por Roma. Y bueno, en este capítulo vamos a analizar este desenlace de este viaje. Después de aquella despedida de los líderes de las congregaciones de Éfeso, allá en Mileto, en donde Pablo les amonestó firmemente acerca de la honestidad con que se condujo en todo su servicio, además de la advertencia de que cuando él partiera, lobos rapaces se infiltrarían en las congregaciones con todo el propósito de corromper al rebaño de creyentes. De manera que al final de su recorrido de este tercer viaje misionero, ya en Israel, Pablo confirmaría lo que por el camino se le había advertido acerca de tribulaciones que tendría que sufrir por causa del nombre de nuestro Señor Yeshua. Y bueno, Hechos capítulo 21, versículo 1. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que posaba en Fenicia, los embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Tiro se encuentra en la costa oriental del mar Mediterráneo, a unos 37 kilómetros al norte de Acre y a unos 32 kilómetros al sur de Sidón. Ustedes recordarán que en los evangelios Yeshua se refirió a estas ciudades, Tiro y Sidón, obviamente habitada por extranjeros. Verso 4. Y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Vamos a poner atención aquí porque en el análisis del capítulo anterior comentamos que hay quienes opinan que Pablo cometió un error al ir a Jerusalén. Y este versículo sirve precisamente de argumento utilizado y en el que se apoyan quienes opinan de esta manera en el hecho de que la escritura dice que estos creyentes hablaron aquí al apóstol Pablo guiados por el Espíritu. Sin embargo, y como ustedes ya lo saben, como estudiantes de las escrituras debemos nosotros considerar siempre el contexto que vaya acorde a otros pasajes de las escrituras. Y este es uno de los casos en que resulta imprescindible llevar a cabo este ejercicio para considerar que, desde luego que el Espíritu no se iba a contradecir a sí mismo. Eso es obvio. Por el contrario, en realidad el Espíritu solo estaba confirmando a través de estos creyentes que el apóstol Pablo solo no debería ir a Jerusalén en el caso de que no estuviera preparado, en el caso de que no estuviera dispuesto, listo para hacer el sacrificio que esta tarea implicaría. ¿Cuál sacrificio? Padecer. Padecer por causa del nombre de Yeshua. Sin embargo, en diversos textos de la Escritura nosotros confirmamos que Pablo efectivamente estuvo dispuesto a dar su vida por el nombre de nuestro Señor Yeshua. Pensar de otra manera equivaldría a considerar que el apóstol Pablo obró fuera o en contra de la voluntad del Señor al haber ido a Jerusalén. Y esto, ustedes estarán de acuerdo en que no fue así. Tenía una razón, de alguna manera, el apóstol Pablo tenía una razón importante para ir allá. Y como lo comentamos en algunos pasajes de la Escritura, confirmamos que el apóstol Pablo pues no se equivocó al ir a Jerusalén. Y uno de estos pasajes lo podemos leer en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Esa es una de las razones más importantes por las cuales nos hace convicción a nosotros en este análisis de que el apóstol Pablo no se equivocó, sino por el contrario,
firme en la convicción de padecer por el nombre de Yeshua, efectivamente fue. Por otro lado, recordemos que Yeshua mismo confirmó que le mostraría al apóstol Pablo cuánto le era necesario padecer por su nombre, por el nombre de Yeshua, todo lo que implica su doctrina, su enseñanza, su sacrificio, en fin, es decir, por causa, sobre todo, por la doctrina pura del Mesías, porque a eso fue, a esparcir la doctrina pura que en casi todos los casos iba en contra de la doctrina judía. Hechos capítulo 9, versículo 15, vamos a recordar esta confirmación que hizo Jesucristo. Dijo el Señor, le dijo, ve pues, Ananías, y porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así de que, sin lugar a dudas, es obvio que el apóstol Pablo no se equivocó al ir a Jerusalén. Versículo 5 de Hechos 21. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta afuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Esto hermoso tiene un motivo súper importante que nosotros debemos de detenernos para considerar siempre que oramos al Padre. Si bien es cierto que cualquiera puede dirigirse a Dios como mejor lo considere adecuado, lo cierto es que cuando la persona se arrodilla con una actitud sincera, corporalmente expresa humillación ante el Creador. Y cuando esto es un acto de honestidad, al mismo tiempo que oramos al Padre, también le bendecimos. Estamos hablando de poner rodilla al piso. La palabra bendición en el hebreo es la palabra berajá y viene de la raíz barak, que significa arrodillarse. Por implicación, bendecir a Dios como un acto de adoración. De manera que lo que hicieron estas personas al arrodillarse con sus familias, al acompañar al apóstol Pablo, implicó un acto de bendición, adoración a Dios en la playa. En este sentido, este acto representó un acto de gratitud para con Dios por la bendición de haber recibido al apóstol Pablo, quien por estos 7 días les habló del Evangelio y con ello el regalo de la presencia de lo que representa esta esperanza eterna por causa del Cordero de Dios, porque en eso se centra el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Versículo 6 dice, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Verso 8, y al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Bueno, esto significa que Felipe tenía el don de evangelizar. Dios le dio a Felipe el don para evangelizar, es decir, para específicamente llevar el evangelio, el mensaje del evangelio. Y eso es, bueno, ¿por qué se menciona a sus hijos, a sus hijas? Porque había instruido a sus hijas en la palabra de Dios. Y como consecuencia de este buen trabajo de un padre, que es un ejemplo para todos nosotros que somos padres, pues sus hijas hablaban de la palabra de Dios con inspiración divina. A eso se refiere la escritura cuando dice que sus hijas profetizaban. Y que es justo lo que significa que estas doncellas profetizaban. Y bueno, esto es muy importante considerarlo, reflexionar y meditar en este trabajo de Felipe, porque qué padre no anhela que nuestros hijos pues hagan esto, ¿verdad? Profeticen, hablen la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios los tome precisamente, que los use, que use sus bocas, que use sus vidas para evangelizar, para expresar el mensaje de Jesucristo
a todo el mundo. Verso 10 de Hechos 21 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Aquí, bueno, esta profecía, este Ágabo, recordemos que fue el mismo profeta que descendió aquella ocasión en Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, aquel lugar de concentración en donde fue el segundo lugar más importante de concentración de todos los apóstoles y discípulos después de Jerusalén. Y en aquella ocasión profetizó una gran hambre por causa de un decreto del emperador Claudio acerca del exilio de los judíos. Vamos a recordar esto en el capítulo 11 de Hechos, de los versículos 27 al 28. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y habla plural, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Así es de que, bueno, este es el segundo evento que profetiza y que fue certero, y que esto nos confirma a nosotros que estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. Este Ágabo estaba profetizando acerca de lo que le sucedería al apóstol Pablo de una forma más concreta y certera, y ya no solo por un mero presentimiento. Es decir, ¿por qué hablo de un presentimiento? Porque de alguna manera pudo haber él sentido anteriormente, ustedes recordarán que en alguna ocasión Dios le habló al apóstol Pablo en visión de noche y le confirmó que hablara, que no se detuviera, porque él estaba con él, el Señor estaba con él. Y esto debido a que Pablo de alguna manera tenía cierto temor por su vida, pero fue confirmado y fortalecido por el propio Padre para que continuara su misión. Verso 12, y al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Es obvio que Ágabo ya tenía esta fama de efectivamente ser un profeta de Dios, en este tiempo inclusive, en el que estaba advirtiendo lo que iba a suceder. Lo que no dijo Ágabo fue que Dios estaba impidiendo, o le estaba queriendo impedir al apóstol Pablo que fuese a Jerusalén. No, eso no lo dijo. Simple y sencillamente se concretó a advertir lo que iba a suceder. Y esto, imagínate al apóstol Pablo, la fortaleza de convicción y de fe que en él había en ese momento, para que, a pesar de escuchar esta advertencia por un hombre que ya conocido de antemano, que era certero en lo que profetizaba, le iba a suceder. Es obvio que el apóstol Pablo no se equivocó al ir. Porque decir eso, afirmar eso, considerar que se equivocó al ir a Jerusalén, equivaldría al hecho de que Pablo no estaba consciente de que estaba Dios con él y que estaba divagando en su propósito divino, en su ministerio. Eso no puede ser así. Verso 13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Les pregunta, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Yeshua. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor, por supuesto. Es decir, aquí, si ustedes se dan cuenta una vez más, se habla en plural. Aquí Lucas está incluyéndose en este grupo de personas que trataron de persuadir al apóstol Pablo para que no fuese a Jerusalén. Así, aquí vemos algo bien, bien importante. A pesar de que Lucas estaba escribiendo, fue el encargado de escribir el Evangelio, el tercer Evangelio, y en este caso el libro de los Hechos,
Lo cierto es que aquí podemos ver claramente la obra del Espíritu Santo en las personas, que no necesariamente está vinculado a su propia voluntad del individuo. Es decir, que aquí vemos claramente que Lucas escribió, obviamente, estos textos, estas cartas, por guía del Espíritu Santo, más no significó en ninguna manera que haya estado su voluntad de Lucas o su propio criterio. Y esto es lo maravilloso de la escritura. Eso nos confirma a nosotros que efectivamente la Biblia es un libro espiritual, de tapa a tapa. Verso 14. Y no le pudimos persuadir, y desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Esta expresión del apóstol Pablo tajantemente confirma que no temía por su vida en realidad, a pesar de que sabía con certidumbre lo que le esperaba en Jerusalén. Pablo estaba resuelto a no dejar de cumplir con su ministerio, aunque en ello le fuera la vida. Y por otro lado, como vemos, la redacción indica que Lucas también trató de persuadir a este apóstol. Y bueno, es interesante cómo es que obra el Espíritu de Dios. Verso 15. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, el líder de la comunidad de los creyentes en Yeshua en Jerusalén, y se hallaban reunidos todos los ancianos, todos estos varones que tenían responsabilidades adjudicadas respecto a todos los creyentes, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su servicio, por su ministerio. Como lo acostumbraba el apóstol Pablo, pues estaba rindiendo un informe del servicio en cuanto a los objetivos alcanzados. Qué importante, ¿verdad? Qué importante. ¿Y por qué lo estaba haciendo? Pues porque ellos lo enviaron. Ellos lo enviaron. ¿Y en qué momento lo enviaron? ¿Ustedes recuerdan? Justo después del decreto del concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, en donde las cartas que llevó Pablo y el mensaje concreto y centrado, muy importante, era que no se les estorbara a los gentiles para que se conviertan, sino que sea por obra del Espíritu de Dios y por la convicción y por el amor que en ellos mismos fueran haciendo, que en un momento dado la convicción fuera genuina y no por causa de una religión, que en este caso la religión judía estaba queriendo imponer el mandamiento de la circuncisión alágica para poder ser recibidos en las comunidades de creyentes. Esto fue importantísimo. El concilio de Jerusalén, lo que se resolvió, y justo con ese motivo sale Pablo en esta visión. Aunque sale de Antioquía, de alguna manera ya llevaba este mensaje importantísimo. Verso 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído en todos. Y todos son celosos por la ley. Fíjate qué importante. Pero bueno, aquí vamos a ver algo interesante. Porque hay quienes, queriendo defender al judaísmo, erróneamente generalizan al decir que los judíos no negaron a Yeshua, basados en este pasaje, en donde se confirma que hubo millares de judíos que habían creído, y eso fue verdad. Por supuesto, está escrito y lo hemos visto en los textos. Sin embargo, no debemos olvidar que las persecuciones que sufrió el apóstol Pablo y sus discípulos en las ciudades en donde Pablo llegaba, siempre fueron orquestadas, siempre fueron organizadas estas persecuciones por los judíos, que generaban los alborotos y persecuciones en contra de Pablo y de los discípulos, llegando al grado incluso de planear la propia muerte del apóstol Pablo.
y los gentiles eran quienes lo libraban. Entonces, bueno, recordemos algo, un pasaje de varios de estos, Hechos capítulo 20, versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Estas son palabras del propio Pablo. Así es de que tenemos que entender los textos en su propio contexto, ¿sí? Debemos mantener el balance que los registros de la propia escritura nos aportan. Si bien es cierto que muchos judíos creyeron en Yeshua por la predicación de los apóstoles, porque eso es cierto, hasta sacerdotes inclusive, también es muy cierto que muchos judíos persiguieron a Pablo y a los apóstoles y a sus discípulos, ¿sí? Eso no debemos negarlo. Verso 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Bueno, algo también interesante, porque aquí se menciona las costumbres, pero una vez más, este grupo de personas que enseñan y que defienden la enseñanza tradicional judía tratan de confundir a los creyentes en Yeshua. Tramposamente utilizan el falso argumento de que Pablo y Yeshua predicaban las costumbres del pueblo judío y que supuestamente en ese sentido enseñaban, y se basan en textos como este para, eh, para basar su argumento en que no tenía ningún problema las costumbres. Pero no hay nada más falso y falto de escrúpulos que quienes, sabiendo utilizar las herramientas de estudio en este caso, no lo hagan solo con el fin de guiar hacia el engaño, de continuar en el engaño, en perjuicio de los que están buscando la verdad. Y, y es que la palabra costumbres, muy interesante, ustedes mismos, y les invito para que ustedes mismos lo chequen en sus propios diccionarios. En el griego es la palabra etsos, que literalmente significa uso prescrito por hábito o ley. Literalmente, ¿eh? No estoy como que acomodando palabras. Ustedes chequen sus diccionarios y dice la traducción así, literal, dice por costumbres. En el griego la palabra es etsos, uso prescrito por hábito o ley. Así que el texto del versículo 21 de ninguna manera hace referencia a las costumbres tradicionales, sino a la costumbre o al hábito de cumplir la ley de Moisés. Y se describe como costumbre porque vivir bajo el gobierno de la Torá se percibe como una costumbre, un hábito que te ha hecho una persona diferente de quien no vive bajo la ley. Ya llevas X tiempo, ya te acostumbraste a vivir bajo el gobierno de la Torá, se te ha hecho un hábito. Si ya se te hizo costumbre, pero no significa que tenga que ver con una costumbre ajena a la Torá. ¿Sí me explico? Y si el propio texto habla de la palabra apostatar, ahí mismo, ¿sí? Que le dijeron a Pablo, se dice de ti que estás enseñando a los judíos a apostatar. Lo cual esto debemos entender como el acto de alejarse de la ley escrita de Moisés. Literalmente eso significa apostatar. Alejarse de los mandamientos de Dios, que tiene que ver con las costumbres de los judíos que no tenían nada que ver con la ley de Moisés, como muchos de los casos que reclamó Yeshua, diciendo que por causa de sus tradiciones o costumbres dejaban de lado el mandamiento. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Absolutamente. Por otro lado,
quienes definen el tema de las costumbres, pues se olvidaron del propósito inicial de los viajes misioneros del apóstol de Pablo, el cual fue precisamente notificar a los gentiles la resolución a la que se llegó en el concilio de Jerusalén, por el que se determinó que no se obligara a los gentiles a circuncidarse, bajo la costumbre o ritual judío, que no se les inquiete, que no se les estorbe, sino que para comenzar a congregarse tenían que iniciar con 4 mandamientos específicos: abstenerse de idolatría, abstenerse de fornicación, abstenerse de comer ahogado y abstenerse de comer sangre. Lo cual en su momento, pues ya entendimos que de ninguna manera implicó dejar de cumplir la ley. Así que Pablo tuvo esa misión. Resulta falso totalmente el argumento de que Pablo enseñaba las costumbres de su pueblo. Eso simplemente contradice el propio contexto del texto que estamos comentando. Y ¿cuál es el problema? De que quienes defienden el judaísmo y las costumbres judías dicen que no hay ningún problema que se enseñe esto. Perdón, pero eso no es el Evangelio de Jesucristo. Y esa no fue la doctrina ni de Jesucristo ni de los apóstoles. Nosotros no nos podemos meter con un supuesto, ¿sí? O con un hecho que no nos consta en las escrituras, a grado de decir que pues la fe de Yeshua y de los apóstoles se componía de todo el cúmulo de tradiciones judías. Más bien, la escritura nos refleja en reiteradas ocasiones, muy reiteradas, todas las ocasiones en que Jesucristo tuvo confrontación con los líderes judíos, porque los líderes judíos le decían al Señor que contradecía la ley. Sobre todo, por ejemplo, en el caso del día de reposo. Muchos aspectos del día de reposo, el Señor iba en contra totalmente de la tradición. Y nada más y nada menos, estamos hablando del día de reposo, un mandamiento súper importantísimo que, como ya lo vimos en los estudios del análisis del libro de los Hechos, de Éxodo, perdón, el día de reposo que representa para ti y para mí la señal entre nosotros y nuestro Dios. Importantísimo. Así es de que no debemos tener muy firme, muy clara nuestra convicción acerca de este tema. Verso 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Si le siguen comentando a Pablo. Haz pues esto que te decimos. Le están recomendando hacer algo para... ¿Con qué propósito? Pues para quitar esa mala imagen que ya se le había hecho al apóstol Pablo. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Así es de que, bueno, este es el voto nazario del que están hablando, que está prescrito en el capítulo 6 del libro de Números. De manera que estamos hablando de la Torá y no de una costumbre judía. Estamos hablando de la Torá. Una vez más, el tema de las costumbres judías ajenas a la ley escrita se contrapone totalmente a lo que el texto expresa de forma muy clara. Recordemos esto, en Número 6, versículos 13 y 14 dice: esta es pues la ley del nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda al Señor, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Así es de que estamos hablando de un mandamiento que implicaba una ofrenda
y que por supuesto pues era válido todavía en ese entonces porque estaba en pie el templo de Jerusalén. Así es de que no había ningún problema en cumplir la ley, ¿sí? Pero la ley, la Torá, no estamos hablando de las costumbres tradicionales judías. Eso no tenemos por qué ni siquiera mencionarlo, no viene al caso. Solo la aclaración por enseñanza que existe en ese tema, que apoya, que utilizan estos textos eh, lamentablemente para desinformar, para desviar de la doctrina pura de Jesucristo y de los apóstoles e invitar a los creyentes a que piensen que no hay nada de malo que las tradiciones judías, de la religión judía, forme parte de tu fe. Eso no lo enseñó el maestro. Continuamos, verso 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Ya te diste cuenta? Pero porque está hablando de gentiles aún, o sea, son gente que aún no está convertida. Estas gentes que no están convertidas, que aún no hace convicción de fe en el Dios de Israel, que apenas que están conociendo, no puedes tú imponerles este tipo de mandamientos rituales. Por supuesto que no, porque no solamente porque no fueran judíos, no, sino porque no los iban a comprender en su contexto correcto. O sea, esta es la confirmación. Este verso 25 nos confirma que estos que recibieron a Pablo de ninguna manera estaban a favor de las costumbres judías. Siempre hablaron de la ley de Moisés y la prueba es que están citando el decreto del concilio de Jerusalén. Es más claro, o sea, es súper claro. Es claro que los gentiles teniendo esta condición aún todavía de extranjeros, de no haber sido convertidos aún, sin comprender el propósito del voto nazario, de la circuncisión y tantos otros mandamientos, con propósitos divinos, pues no debían cumplir estos mandamientos hasta en tanto se hicieran convicción en ellos mismos. ¿Y qué es lo que hace convicción en ti el cumplir la ley? Hasta el momento en que la comprendes correctamente. De otra manera, estás equivocándote si empiezas a cumplir mandamientos sin entenderlos. Tienes que ir poco a poco. El Espíritu de Dios es el que te guía, es el que te da la revelación de todos sus mandamientos. Cuando lo haces de esa manera y tienes la calma, la prudencia y esperas en el Señor te dará la recompensa que esperas, que anhelas. Verso 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, una vez más, aquí está la confirmación, ¿sí? De que no es cierto, que todos los judíos creyeron, es cierto. Unos judíos de Asia al verle en el templo alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. ¿Ya te diste cuenta? Por supuesto que sí, no vamos a negar que muchos judíos creyeron en el Señor, pero también hubo muchos que incluso se estaban desplazando de un lugar a otro con tal de acabar con el mensaje del Evangelio de Jesucristo que estaba llevando Pablo. Una vez más, justo como lo comentamos en líneas anteriores, muchos judíos creyeron, pero otros estaban organizando los alborotos. Y bueno, finalmente, y muy a propósito, a Pablo le impidieron concluir con el mandamiento nazario. Fíjate qué terrible. Verso 28. Dice, dando voces, varones israelitas, ayudad, o sea, les gritaron. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, fíjate, contra el pueblo, la ley y este lugar. Está supuestamente, la acusación en qué consistió, en que estaban enseñando a los gentiles
a odiar al pueblo, ¿sí? Que estaba enseñando a los gentiles a ir en contra de la ley de Moisés y en contra del templo. ¿Qué te dice que hay esta acusación? Dice, de este lugar. Pablo estaba dando el mensaje de Jesucristo y estaba hablando en términos de cómo se expresó el mensaje de la carta a los hebreos acerca de la ley sacrificial que iba a cambiar, acerca de Jesucristo, el propósito divino que estaría cumpliendo después de de haber ascendido al Padre, el templo celestial en donde el Señor está, en fin, o sea, imagínate, nada más en la mitad del versículo 28, hay una acusación impresionante, impresionante, y que da muchísimo, para muchísimo tema, de verdad, aunque no nos podemos estacionar demasiado, les invito para que se detengan en cada uno de estos tres aspectos. Se van a dar cuenta que es impresionante esta acusación que están haciendo en contra del apóstol. Dice, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes había visto con él, pues dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Bueno, pues seguramente Pablo en este momento recordó lo que le sucedió a Esteban, que fue muerto por las mismas razones por las que estaban deteniendo al apóstol Pablo y ahora quieren matarle a él. Qué impresionante. Imagínate lo que ha de haber pensado en ese sentido en ese momento Pablo. Verso 32. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Se controlaron. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Estamos hablando de la fortaleza Antonia. Al llegar, verso 35, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. O sea, tuvieron que protegerlo ellos mismos, los mismos soldados de toda la multitud que quería verdaderamente matarlo. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, si me permite decirte algo, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Bueno, ¿de qué está hablando este tribuno? Se está refiriendo a los llamados celotes o celotas. Formaron parte de un grupo político nacionalista. Fueron la facción más violenta del judaísmo de esta época, cuando se enfrentaron frecuentemente a otras facciones como los fariseos o saduceos, a quienes acusaban de tener celo por el dinero. O sea, ellos se fueron al extremo. Yeshua les acusó de ladrones, de hipócritas, de que siempre se fueron con el dinero, sí, pero o sea, la forma en cómo lo hizo el Señor fue diferente. Estos se fueron al extremo. El vocablo celota ha pasado a ser sinónimo en varios idiomas de intransigencia o radicalismo militante. Algunos historiadores lo consideran como uno de los primeros grupos guerrilleros de la historia, puesto que utilizaban el homicidio de civiles incluso, que a su entender colaboraban con el gobierno romano. Les tachaban de traidores.
Extremistas. Sí, eran muy extremistas. Y bueno, para disuadir a otros a hacer lo mismo, hacían este tipo de cosas. Y bueno, dentro del movimiento de los celotes, una facción radicalizada también fueron los sicarios, precisamente, a los que se refirió este tribuno, que se distinguieron muy particularmente por su sectarismo violento. Su objetivo era ¿Cuál era el propósito de este grupo temerario, terrorista? Pues era una Judea independiente del Imperio Romano. La revolución, mediante la lucha armada, tal y como sucedió precisamente en esta guerra judío-romana del 66 al 73, durante la cual controlaron Jerusalén hasta que la ciudad fue tomada por los romanos, que destruyeron el templo y 3 años más tarde, después de esto, ocuparon la fortaleza de Masada, el último refugio celote tras el suicidio de sus defensores. Imagínense el grado que llegaron. Realmente no tenía nada que ver, nada, absolutamente nada que ver con una fe hebrea, sino con un aspecto político solamente. Y a eso se refirió precisamente este hombre que estaba pensando que Pablo quizás era uno de ellos, imagínate, ¿no? Verso 39, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, Cilicia. perdón, Cilicia. Y bueno, aquí les está identificando, les está diciendo, no, yo soy judío. Dice, y soy de este lugar, no tengo nada que ver con los sicarios estos. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, Hechos 22:1 dice, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Sin importar que los judíos hayan querido matar en ese mismo momento a Pablo, la forma en que se refiere a ellos es una clara muestra de amor a su pueblo. Fíjate cómo les dice, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. La forma en que se refiere a ellos es una clara muestra de amor y de respeto con el que se refirió a ellos. Les dice, padres, fue una manifestación de humildad con la que se disponía a llevar a cabo su defensa acerca de su conversión y llamado que recibió por parte del Maestro Yeshua. El apóstol Pablo estuvo resuelto a cumplir con su llamado por un amor a Yeshua, sabiendo que el precio implicó la necesidad de padecer por su nombre.